Hermanos y amigos, vamos ubicándonos en nuestro texto de reflexión, en Ezequiel, capítulo 37, y vamos a considerar un tema con un título que ya pueden ver ustedes ahí que quise ponerle a la reflexión de esta mañana. Dice así Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, que aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vamos a orar. Soberano, eterno, santo, puro, justo y verdadero Dios. A ti en esta mañana rendimos culto, honra y adoración, porque solo tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y no hay otro Dios fuera de ti que salve. Solo tú, el eterno, el soberano. Te alabamos, te exaltamos en esta mañana porque solo tú eres digno de recibir suprema alabanza, suprema adoración, Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo en que nos has permitido hacer memoria de Cristo el Señor, de su obra expiatoria en favor nuestro, de considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y cómo nos ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor. Queremos orar de forma especial por la reflexión de tu palabra, Señor. Que tú, con el poder de tu Espíritu Santo, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que tú seas edificándonos, exhortándonos, hablándonos, Señor, conforme a tu voluntad. Que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra y rogamos tu guía, tu dirección, Señor, en esta mañana, para que todo sea hecho
para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que Cristo en esta mañana sea visto, exaltado, predicado, y que podamos conocerte un poco más, Señor. Que hoy podamos acercarnos un poco más a ti, conocerte, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Te damos las gracias, Padre, y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos. Y empezando un poco, como leíamos en el libro de Ezequiel, contextualizando un poco la situación del pueblo de Israel, vemos cómo el pueblo viene particularmente, está en una situación de exilio. Fueron llevados cautivos de su pueblo, fueron conquistados por otra nación y fueron secuestrados en términos más criollos, podríamos decirlo. Y bueno, el Señor en su misericordia tiene cuidado siempre de su pueblo. Vemos como el pueblo de Israel es muy parecido también a nosotros. Duros de corazón, cierto, incrédulos muchas veces. Y nosotros también de esa misma forma sí lo somos. El pueblo de Israel empezó siendo gobernado solamente por el Señor. Él había levantado a Moisés, liberó al pueblo y los dio. Después vemos toda la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor los guía, los sustenta, los cuida y llega un momento cuando el pueblo dice, no, queremos un rey como las demás naciones. Ellos tenían una teocracia donde Dios los gobernaba, pero ellos viendo las demás naciones decían, no, queremos un rey, un pueblo rebelde, difícil. Sin embargo, el Señor les advierte, si ustedes quieren rey, el rey les va a cobrar impuestos, se llevará a sus jóvenes, hará esto y aquello. Con todo y eso, el pueblo sigue, no, queremos un rey, que seamos como las demás naciones. El Señor les levanta a David, a Saúl. Ya sabemos la historia de Saúl. Luego viene David, 40 años reinó David, después su hijo Salomón. Y bueno, la multitud de sus mujeres desviaron su corazón. Y finalmente el reino de Israel es dividido bajo su hijo Roboán, el reino del norte y el reino del sur. Y hay algo que persiste en el tiempo como característica en este pueblo, y es su pecado impenitente. Constantemente el pueblo pecaba contra el Señor. El Señor ya había dado su ley y Él les dijo, si ustedes me obedecen, a ustedes les va a ir bien. Sin embargo, si no me obedecen, pues no les va a ir nada bien. ¿Se acuerdan en Deuteronomio cuando Moisés allá hablaba, decía, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy que he puesto vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte? Sin embargo, el pueblo de una forma obstinada perseveraba en su pecado. Y vemos, después de ese tiempo de división del reino de Israel, el pueblo insiste en pecar. Pero miren ustedes la bondad y misericordia del Señor. El Señor continúa enviando profetas al pueblo. El Señor no los desecha. Él continúa enviando profetas, continúa llamándolos a un arrepentimiento, continúa diciéndoles que se vuelvan a Él. Pero por causa del pecado impenitente y su duro corazón, Dios cumple su palabra y finalmente son llevados cautivos, son sacados de su tierra, son puestos en un juicio del Señor. Y aún en medio de ese juicio, pues el Señor tiene misericordia de ellos. Y nos encontramos justamente aquí, en esa época de exilio, en esa época donde ellos estaban cautivos. Y durante ese tiempo también se levantaron falsos profetas. En capítulo 13 nos habla cómo se levantaron quienes decían, no, el Señor les va a dar paz, van a estar tranquilos, van a estar bien. ¿Ustedes se imaginan a alguien en medio de un secuestro y que alguien le dé esa noticia? Se alegraría. Sin embargo, eran falsos profetas porque el Señor ya había dado su juicio sobre ellos. Capítulo 33 vemos cómo el pueblo termina finalmente de ser la ciudad de Jerusalén llevada cautiva, cómo la esperanza falsa y estos falsos pastores también el capítulo 33 que no apacentaban bien al pueblo, y nos encontramos con un pueblo total y completamente en desesperanza. Y qué importante es que nosotros entendamos
el exilio, el secuestro del pueblo de Israel, no solamente como un hecho histórico, sino como, sí, como entender en ese momento la situación de ellos. Yo reflexionaba y decía, bueno, ¿cómo podríamos nosotros asemejar la idea? Y aquí en nuestro país han pasado hechos parecidos. Todos conocemos históricamente la problemática de nuestro país y quién es esta señora. Una persona que fue llevada, secuestrada durante 7 años, después liberada por el ejército. Pero la expresión y la vivencia que esta mujer vivió es un asunto terrible. Ella pasó de vivir con todas las comodidades, con todos los lujos, de estar relativamente muy bien, y la cogieron y la llevaron secuestrada sin derechos, viendo cómo otros tal vez morían, viendo las condiciones inhumanas. Una mujer, cierto, que se ve en la fotografía sin esperanza. Pues así estaba el pueblo de Israel, completamente sin esperanza. Y aun cuando falsamente le habían dicho, no, van a estar bien, y termina el resto del pueblo llevado cautivo. Hay una analogía que quisiera hacer, porque finalmente el capítulo de Ezequiel nos dice que esta visión es para quién, para el pueblo de Israel. La visión y su interpretación es únicamente para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. Sin embargo, como dice el libro de Romanos, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. El Señor nos da tremendas lecciones. Y si nosotros consideramos, podemos ver una analogía con el mundo. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, sabemos que somos de Dios. Esto es una otra traducción. Y que el resto de la gente está dominada por el diablo. El mundo, mis hermanos, está sometido a Satanás, gobernado por Satanás. Le damos gracias al Señor que Él nos ha sacado de las tinieblas a su reino, al reino de su luz admirable. Pero el mundo está gobernado, está subyugado bajo Satanás. Y si usted en esta mañana está aquí y no conoce a Cristo, aunque usted se desentienda de la realidad espiritual, usted está dominado por Satanás, sujeto, envuelto, cegado por Satanás. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. En otra traducción, Efesios capítulo 2 versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como leemos en esta otra traducción. Así que podemos ver nosotros un paralelismo de cómo la nación de Israel como pueblo estaban secuestrados, pero ¿por qué el pueblo llegó hasta ese punto? Por causa de su pecado, por causa de la dureza de su corazón, de no arrepentirse. El mundo está exactamente igual. Tú estás sometido a Satanás, está terriblemente mal delante del Señor. Su ira y su juicio está sobre ello. Juan 3:36 nos dice, versículo 1 de capítulo 37 de Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Aquí entonces el Señor comienza a mostrarle esta visión a Ezequiel y ahí tengo solamente una imagen ilustrativa de cómo él tal vez pudo haber visto ese valle, es decir, un terreno un poquito más plano, rodeado de montañas o algo de altitud, y este estaba lleno de huesos secos. Y el Señor quiso darle detalles puntuales al profeta. Los huesos, pues, estaban evidentemente, eran muertos, cadáveres, estaban secos. No era un huesito con carne, no era alguien que estaba reciente muerto, no, estaban completamente secos en gran manera, como si hubiesen estado expuestos por mucho tiempo al sol. Debido a las condiciones, probablemente estaban separados, esparcidos sobre todo el campo, eran muchísimos. Y esa era la condición del pueblo de Israel, un pueblo que se sentía totalmente solo, muerto y abandonado. Sin embargo, el Señor no se había olvidado de ellos.
Y haciendo una analogía con la situación que vive el mundo, mis hermanos, en Juan capítulo 7, versículo, bueno, Efesios capítulo 2, versículo 12, ya lo leímos, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice la escritura, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Efesios capítulo 2, versículo número 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Eso nos lleva a pensar, como decía el himno, asombrado estoy ante el Señor, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y reconvenía y yo consideraba lo siguiente, ¿será que un creyente puede caer en esa condición? Bueno, cuando vemos en relación con la vida eterna, indiscutiblemente no. Un creyente por la gracia y por la misericordia del Señor, no dice la escritura que tendrá, dice que tiene vida eterna. Pero nosotros sí podemos alejarnos del Señor y secarnos. Y es triste, pero es cierto. Y lo más triste es que de la misma forma que el pueblo de Israel, nosotros no somos mejores que ellos. Tenemos, cierto, las mismas situaciones humanas que enfrentar. A veces escuchamos, bueno, puse aquí esta referencia como por diferenciar, a veces escuchamos, no, hermano, es que estoy pasando por un desierto. Por allá en otro lado escuché, no, es que estoy en la cueva de Adulán. Pero lo cierto es que, mis hermanos, lo externo no debe condicionar nuestra vida con el Señor. Miren, ahí pueden haber creyentes que tengan mucho dinero, que económicamente estén muy bien, que familiarmente estén sin problemas, que tengan muy buena salud, que tengan muchos negocios, que estén muy felices y contentos, que participen de la cena, que prediquen en un púlpito y pueden estar secos. Y pueden haber otros hermanos que estén pasando por una cantidad de situaciones, problemas, dificultades, escasez, enfermedades, de lo que le pongamos. Y son hermanos que están fieles al Señor. Como lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. La prueba de nuestra fe nos gozamos, nos regocijamos. Porque lo externo no tiene nada que ver con mi condición con el Señor. Yo puedo pasar por un problema, por una situación, pero eso no debe condicionar mi relación ni mi comunión con el Señor. Salmo capítulo 32, versículo 3. ¿Cómo un creyente puede caer entonces en esta condición? Un pasaje conocido por causa, finalmente en el último análisis es por causa del pecado. Cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la escritura, dejamos de tener comunión con el Señor, sí, eso nos lleva. Pero finalmente, ¿eso qué es? Si nosotros dejamos de orar cuando la Biblia nos dice orar sin cesar, dejamos de hacer lo que Dios nos dice, entonces en el último análisis, ¿eso qué es? Pecado. Es decir, nos comenzamos a alejar de la fuente de la vida. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor Jesucristo dijo, apartados de mí nada podréis hacer, nada. Hermanos, necesitamos estar cerca a esas aguas de vida que es el Señor Jesús. Aún conociéndolo, más aún, estar cerca cada día más a Él. Salmo capítulo 32, versículo 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esta, bueno, tengo otra versión, pero esta es bien clara, bien diciente. La sequedad espiritual del creyente corresponde a una actitud de pecado impenitente y de su dureza de corazón. Y miren, a veces podemos aparentar que tenemos, que estamos bien. A veces nos preguntan, bueno, ¿usted cómo está con el Señor? No, con el Señor estoy bien. Pues quién sabe con cuál Señor estará bien. Pero con el Dios del cielo, Gálatas nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará. Mis hermanos, podemos tener apariencia de piedad, podemos mostrarnos muy espirituales,
Podemos levitar 3 metros del piso, de la tierra si queremos, pero a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hermanos, podemos engañar al que sea, pero no al Señor. Tal vez en medio de su exilio había algún israelita que estaba contento, que estaba feliz, amañado. ¿Eso quitaba su condición? No. Parecía libre, pero igual seguía siendo esclavo. Nosotros podemos tener apariencia de piedad, y como lo vamos a ver en otro pasaje ahora, y es un llamado a que consideremos cómo está nuestra vida con el Señor. Y también aquellos que no conocen al Señor, su situación es terriblemente trágica, porque la Escritura dice que el que no ha creído en Cristo, el que no ha puesto su confianza en Cristo, está muerto y no le espera otra cosa sino una terrible condenación. Porque así como el Señor, nos hablaba el hermano Víctor el viernes acerca del amor del Señor y su justicia, así como Dios es amor, misericordioso, clemente, Dios también es justo y Dios no tendrá por inocente al culpable. Si usted no conoce a Cristo, usted es culpable, como todos nosotros, de nuestro pecado ante Dios. Y si usted no acude a Cristo, le espera una terrible eternidad de condenación. El mismo Ezequiel, volviendo allí al libro de Ezequiel, el Señor comienza entonces a preguntarle al profeta. Me dijo, versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Miren ustedes lo interesante de la pregunta. El Señor no le dijo al profeta, ¿podré hacer vivir estos huesos? La respuesta hubiera sido obvia. Sí, Señor, usted puede hacer lo que usted quiera. Si no, él le pregunta, ¿será que estos huesos podrán vivir? A lo que el profeta dice, no, Señor, solo tú lo sabes. Si me preguntaran tal vez a mí, yo diría, no, esto está supremamente seco, esto no va a volver a vivir. Sin embargo, Ezequiel deja esa respuesta en la providencia y soberanía del Señor. Humanamente podríamos decir es imposible que esos huesos puedan a la vida. Y me hacía reflexionar a mí en relación con el mundo y con las almas. A veces vemos tan imposible la salvación de las personas. A veces parece que, por ejemplo, nuestra familia nunca va a llegar al Señor. Este año completo 11 años de haber conocido a Cristo y mi familia ninguna es creyente. Ahora escuchan un poquito más el Evangelio, pero ninguna es creyente. Y yo decía, yo puedo verlos a ellos tal vez como estos huesos secos, que ¿cómo será posible que tengan vida? Y es triste y doloroso porque las almas se pierden, pero descansamos en la soberanía del Señor. ¿Saben? Porque para el Señor no es difícil hacer que unos huesos secos vuelvan a la vida. Versículo número 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué tenía que hacer el profeta? O sea, Dios lo mete a él en este escenario y le da unas instrucciones. ¿Qué tenía que hacer él? El Señor no le dijo, venga, vaya, busque usted la cadera, coja usted un brazo, trate de echarle algo, péguelo, Diego, hágale RPC, a ver si de pronto vuelven a la vida. No, el Señor no le dijo que tenía que hacer nada de eso. Él le dijo, profetiza, y es una ilustración bien bonita de lo que significa profetizar, no lo que el mundo piensa. ¿Qué es profetizar? Proclamar la palabra del Señor. Él no se puso aquí a adivinarles ni a decirles van a ser prósperos, ni no le digo nada de eso. El Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos. Ahora, algo bien interesante que me llamó la atención, porque el Señor quiso que Ezequiel profetizara. Él pudo haberle dicho simplemente, mira lo que voy a hacer, y él ni siquiera hablar, hacer que los huesos se levantaran, porque Dios quiso que él participara. Y pensaba y consideraba también yo en eso. Yo decía, bueno, el Señor a nosotros nos ha llamado, nos ha salvado,
nos ha redimido, nos ha dado instrucciones y cosas que nosotros tenemos que hacer. El profeta simplemente tenía que obedecer, como dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Primera Corintios capítulo 3 versículo 9 dice la escritura, porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué dice la escritura? Somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y eso es bien tremendo eso que el Señor nos dice. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Él es Dios. Sin embargo, Él le place usarnos a nosotros como instrumentos para la propagación del Evangelio. Miren, así como Él quiso decirle al profeta, profetiza y habla, haz esto, pues el Señor a nosotros nos manda en la escritura que tenemos que predicar. Él no le dijo al profeta, venga, hable a ver si los huesos se reaniman, hable a ver si de pronto algo pasa, a ver si viven. El Señor a nosotros nos llama a convertir a las personas. Es que en nosotros no reside el poder, así como en el profeta en ese escenario no tenía ningún poder sobre estos huesos, hermanos, sobre nosotros no reside el poder de hacer que la gente se convierta. Porque si alguien se convierte, yo no puedo sacar pecho y decir, no, es que 10 personas se han convertido por mí y sacamos pecho y nos inflamos. No, 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 la salvación es del Señor, porque si esos 10 se convirtieron por el Señor y para la gloria de Él, porque entonces los que nunca se han convertido de esos sí nos sacamos pecho. Qué fácil es decir, "No, es que yo llevo 50 años en el Evangelio y multitudes se han convertido por mí. La gloria no es para hombre alguno. La salvación es del Señor. Gracias al Señor porque Él le place utilizarnos a nosotros para predicar su palabra, para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero en nosotros, mis hermanos, no hay poder. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado, predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo su palabra, reconvenir y confiar en el poder de aquel que nos ha mandado. ¿Cuánto quisiéramos que las personas corrieran al Señor? Aún especialmente, volviendo al ejemplo, nuestras familias, ¿cuánto tiempo predicándoles, hablándoles y no conocen al Señor? Pero descansamos en el poder de nuestro buen Señor y Dios. Nosotros no tenemos poder alguno para que los huesos secos vuelvan a la vida. ¿Qué hizo el profeta? Nuevamente, versículo número 6 y 7 en adelante. Versículo número 7. Profeticé, pues, de qué forma, como me fue mandado. Qué importante es predicar la palabra del Señor como Él nos la ha mandado, no con adornos, no suavizándola. No es que de pronto las personas se ofenden, se enojan, se van. No, 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 mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en el Evangelio cuando muchos se volvieron y dejaron de seguir al Señor, aun sus discípulos, y Él los llama y les dice, venga, ustedes también quieren irse? A lo que responden, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Mis hermanos, tenemos que predicar el consejo de Dios completo. Dios es amor, sí. Dios es misericordia, sí. Amén y gracias a Dios por su tierna compasión, que no entendemos como cantábamos en el himno. Pero mis hermanos, Dios también es fuego consumidor. Dios no tendrá por inocente al culpable. Si usted no conoce a Cristo en esta mañana, Dios está airado, profundamente enojado contra usted. Y la única forma de aplacar esa ira es que usted corra a Cristo, es que usted ponga su confianza en Jesucristo. Mis hermanos, y si alguno de nosotros no está andando bien con el Señor, no ignoremos lo que dice Hebreos capítulo número 12. ¿Recuerdan ustedes qué dice? Dios al que ama, disciplina. Oiga, tremendo eso, ¿cierto? Que Dios es el que tenemos nosotros. Dios no es un abuelo bonachón que simplemente da unas palmaditas en la espalda y no ha pasado nada, no. ¿Qué pasó en la iglesia de Corinto? Por causa del pecado que decía, muchos duermen.
A muchos les fue, el Señor les quitó la vida. No pensemos andar en esta vida de cualquier manera porque Dios no puede ser burlado. Tanto aquellos que no conocen a Cristo, si usted parte de este mundo sin Él, espera una terrible condenación. Y nosotros, si no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, bueno, disciplina. El Señor dice que nos disciplina. Y si alguien dice que es creyente, anda de cualquier forma viviendo perdidamente y no está siendo disciplinado por Dios, preocúpese, porque la Escritura dice que el bastardo no es disciplinado. No lo digo yo, lo dice en el libro de Hebreos. Es decir, el que no es hijo, nada que ver con Dios. Yo puedo decir que soy creyente, yo puedo decir que participo, que hago y que hago y que hago y que hago y que hago. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre. Y me sorprende la respuesta del Señor. El Señor les dijo, ustedes no hicieron nada de eso. ¿Qué les dijo el Señor? Nunca os conocí. O sea, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero el Señor les dijo, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y eso es algo también que deberíamos de considerar, cómo estamos nosotros con el Señor. El apóstol Pablo dijo, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Porque es que de aquí, ¿qué nos sirven las apariencias? ¿De qué me sirve tener apariencia de piedad? ¿De qué me sirve ir y hacer? Y tristemente eso va a pasar. Cristo mismo lo dijo. Muchos irán a condenación. Y tal vez muchos años asistiendo a la iglesia, tal vez muchos años haciendo cosas y finalmente una eternidad de condenación. Porque es que no es el hacer, es una sincera comunión con el Señor. El profeta proclamó finalmente lo que dijo la palabra del Señor y en versículo, el Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, tú tienes apariencia de que vives y estás muerto. Bueno, simplemente como para ilustrar un poco más la idea, pero qué terrible es. Qué terrible es que tal vez haya alguien aquí que tenga apariencia de piedad, haya alguien aquí que parezca espiritual. No estoy juzgando de forma personal a nadie, no quiero ser malentendido, pero qué importante es que nosotros nos pongamos delante del Señor sin ninguna otra cosa y miremos, verdaderamente conocido a Cristo. Y si usted no lo conoce, que usted pueda pararse delante del Señor y decir, yo quiero conocer a Cristo. Yo no quiero ir a ese lugar de condenación, que Dios tampoco quiere que vaya. La Escritura dice que Dios manda a todos los hombres hoy, en todo lugar, que se arrepientan. Si usted no conoce a Cristo sinceramente, debería correr hacia Él. Una persona sin tomar agua creo que puede vivir 3 días, creo que es más o menos. Una persona sin Cristo no puede vivir, está muerta. Y es solamente un ejemplo, una ilustración de la necesidad que tenemos nosotros del Señor. ¿Cómo puede alguien que ha conocido a Cristo volver nuevamente con el Señor? Bueno, el Señor, su palabra nos dice, sencillo, arrepentimiento. O sea, no tengo que irme de rodillas de aquí hasta algún lado, no. El Señor mismo lo dice en el mismo Salmo, capítulo 32 versículo 5. Mientras decía, mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En esta otra traducción al lenguaje actual, dice, te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Miren, el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Si usted no conoce a Cristo y usted sinceramente acude a Él, Dios le va a perdonar. Y aún si nosotros hemos fallado, también en muchas partes de la Escritura dice, estas cosas, primera de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero pecamos, fallamos. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice el Señor? ¿Quédese así nomás? No, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. La vida cristiana no es que me caigo y me quedo tirado, no. La vida cristiana es que yo me caigo, papito, párese, sacúdase, pídale perdón al Señor y siga.
es a permanecer en camino, en carrera, a no quedarnos ahí secos como una rama, no. El Señor nos ofrece misericordia y perdón. Salmos capítulo 1. ¿Cómo podemos nosotros evitar esa vida? Bueno, finalmente siendo obediente a lo que Dios nos dice en Salmos capítulo 1. Vamos a ver rápidamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino en lugar de lo malo, sino en lugar. En la ley de Jehová estás tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo número 3. Siguiendo la idea o la ilustración, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, aquel que permanece en la ley de Jehová, que medita, que es su delicia, su deleite, no va a estar seco. Mire lo que dice la escritura, será, esto es una imagen, la forma, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que no solamente no se seca, porque es que el hecho no solamente es el de permanecer, pero servirle al Señor, sino que solamente no se seca, sino que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquel que permanece en la escritura, mis hermanos, hemos de volvernos a la escritura, hemos de permanecer en ella, hemos de estar constantemente en ella y confiar completamente en el Señor. Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar su fruto. Mis hermanos, qué terrible es que vengan las pruebas y las dificultades porque van a venir, pero qué terrible es que vengan y nosotros lejos del Señor. Sin embargo, si nosotros estamos cerca al Señor, permaneciendo fieles a Él, si constantemente estamos con Él, hermanos, puede venir lo que sea, el Señor nos sustenta, el Señor nos ayuda a estar ahí fieles y firmes a Él completamente. Y volviendo nuevamente al Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, en los últimos minutos, el Señor le da una orden al profeta, en primer lugar. Profetiza y di, le da un mensaje puntual de lo que tenía que hacer. Él en versículo 7 obedece al Señor y mira cómo estos huesos comienzan a reorganizarse, a juntarse de una forma milagrosa y se levantan. Sin embargo, no había espíritu en ellos, versículo 8. Versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Por alguna razón el Señor quiso que una segunda vez su palabra fuera proclamada. Mis hermanos, que eso me hacía pensar en lo que dice también la Escritura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques, que instes la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? A tiempo y fuera de tiempo, constantemente, mis hermanos. Otro pasaje en la Escritura dice, la palabra de Cristo more de qué forma en nosotros, abundantemente. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene que morar en nosotros abundantemente, porque como lo hemos visto, si nosotros estamos enraizados, cimentados, junto a la corriente de las aguas, pues aunque venga el verano, un árbol, aunque venga el verano y tenga agua, está florecido y dando fruto. De la misma manera nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 3 en adelante. En medio de las pruebas y las dificultades podemos tener gozo.
Eso es algo también humanamente extraño. ¿Cómo es que yo en medio de este problema tan serio y yo puedo estar gozoso en el Señor? No ignorando la realidad, ¿no? Pero yo puedo tener gozo y paz. ¿Y eso es producto de qué? De la sincera comunión con el Señor. El asunto es que muchas veces nosotros vienen las pruebas, las dificultades, las situaciones, las luchas, y en lugar de correr hacia el Señor, corremos por otro lado. En lugar de buscar refugio en Cristo, en lugar de asirnos del Señor, de su palabra, en lugar de que eso nos lleve a confiar más en Él, con mucha facilidad nosotros huimos del Señor. Con mucha facilidad buscamos otras cosas que no son el Señor. Si usted no conoce a Cristo en esta mañana, usted está muerto en delitos y pecados. Y las noticias no son buenas. Está muerto y le espera una terrible condenación. Bueno, ya está condenado. La Escritura dice el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Usted ya está condenado por Dios. Usted solo le espera que esa condena se haga efectiva y pasa cuando usted parta de este mundo. Pero Dios no quiere que usted perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Así que en esta mañana es la invitación también. Y si leía yo este pensamiento de la voz de Cristo es tan poderosa que despierta a los muertos espirituales en la tumba del pecado para escucharlos y vivir. Y es tremendo. La salvación, mis hermanos, es el milagro más grande que podemos tener, de verdad. El hecho de que Dios nos haya salvado a nosotros es el milagro más increíble, asombroso, el bien más preciado que Dios nos pudo dar. Obviamente Cristo y su persona, pero el don de que estar muertos en delitos y pecados, de cambiar nuestra naturaleza, eso es un milagro. Eso es un milagro tremendo, asombroso, increíble, que hemos de considerar, que hemos de mirar atentamente. ¿Será que estamos secos? ¿Estamos medio retoñando? Porque tenemos que estar frondosos y llenos de fruto. Juan 15. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros estemos frondosos y llevemos mucho fruto, no para decir es que yo hago, es que yo soy, es que yo esto, no, sino para que en esto sea glorificado ¿quién? El Señor. Roguemos al Señor y volvámonos a su palabra. Si usted no conoce a Cristo, que pueda volverse a su palabra, y si de pronto alguno de nosotros no está tan bien, pues que podamos poner las cosas en orden y volvernos al Señor. Y que cada día seamos acercándonos cada vez más al Señor y a su palabra, podamos ser como ese árbol plantado junto a las aguas. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es más cortante que espada de dos filos, porque en ella, Señor, encontramos todo el consejo tuyo, porque por medio de ella podemos conocerte a ti, Señor, conocer tu misericordia, conocer tu justicia, conocer tu amor, tu compasión, conocer tu verdad, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por quien tú eres, y por la misericordia y la compasión con la que nos has tratado en Cristo, porque tú no nos has pagado, Señor, conforme a lo que merecieron nuestros hechos, porque no estaríamos, Señor, sino que has tenido en nosotros tierna compasión. Ayúdanos a atesorar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, en gratitud a ti. Ayúdanos a ser fieles, oh Dios, a ti. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, a confiar y a descansar, Señor, en tu palabra, porque por medio, Señor, de ella tenemos consuelo, consolación, ánimo, esperanza, aunque las cosas, Señor, pareciera que no tuviesen, Señor, resultado, aunque externamente todo pareciese sin esperanza, sin luz. Señor, en tu palabra encontramos consuelo, en tu palabra encontramos descanso y podemos acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a que confiadamente, Señor, diligentemente acudamos a buscarte, Señor, por medio de la escritura y por medio de la oración. Que no nos descuidemos en nuestra comunión diaria, Señor, contigo, que podamos considerarte, porque tú, Señor, nos has redimido, como dice el libro Apocalipsis, nos has redimido de todo pueblo, lengua y nación, Señor.
Te alabamos y te damos las gracias y oramos por aquellos que no te conocen, para que pongan su confianza en Cristo, para que no vengan a condenación, sino a la luz gloriosa de Cristo, al glorioso evangelio de Cristo, que la luz pueda resplandecer en ellos, Señor, que ellos tengan un sincero arrepentimiento en ti, Señor, que pongan su fe y su esperanza en ti. Oramos, Padre, con gratitud todas estas cosas en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.